Alzado en los llanos en esa gloriosa guerra del Escambray, 25 años preso político, una inspiración para todos. A su derecha, ahora si quieren seguirle, pero más conocido como el Sheriff, brigadista y creo que actualmente es vicepresidente de la brigada, un gran cubano que estuvo en el equipo de infiltración en su función como brigadista. A su derecha, José Antonio Font, miembro de la agrupación Abdala y del Plan Corriente, que es lo que nos va a hablar, y también es la otra parte de estos simposios, es la Alianza Democrática, y un gran amigo a quien quiero mucho. A la derecha de él, Roberto Luque Escalona, que militó dentro del movimiento de derechos humanos, un escritor, un polemista, y yo solo estaba contando algunas de las anécdotas de él tan ocurrente dentro de Cuba, desafiando el régimen. Es realmente un placer, un honor tenerte acá, estimado Roberto. A su derecha, Normando Hernández. Él fue un director fundador de la agencia de prensa de los colegios de periodistas independientes de Camagüey y fue delegado de los vertientes en Camagüey del Partido por los Derechos Humanos de Cuba. Ahora es director general y fundador del Instituto Cubano de la Libertad de Expresión y de Prensa. Y último, pero no menos importante, Jadir Hernández, periodista de la agencia de prensa independiente Habana Press y la corriente agramontista de abogados independientes de Cuba. Ahora está ejerciendo en la dirección ejecutiva del Centro Global para la Democracia Proactiva. Quisiera un segundito hacer en el evento, y sé que hay algunos que no son cubanos, de una forma rudimentaria, quería anunciarle que en sí esta lucha la podemos a modo general dividir en tres etapas. Digamos, desde acá hasta acá es el primer periodo, es el periodo de la insurrección dentro de Cuba, la lucha armada dentro de Cuba. Por circunstancias que voy a explicar en un rato, de acá, bueno, imaginemos que hay más espacio. Esta es la etapa donde esa insurrección se llevó fuera del territorio de Cuba por las circunstancias que se habían dificultado intramuros. De aquí para acá, después de los acuerdos de Helsinki, la metodología no violenta como una alternativa para promover el cambio fue lo que surgió y fue el modo en que la resistencia en Cuba pues se fue llevando a cabo. Y podemos decir que esto es hasta el presente, o sea, de 1959 hasta 1966 aproximadamente la primera etapa, de 1967 aproximadamente hasta 1978-79, y de ahí hasta el presente es la etapa de los derechos humanos. Antes de darle la tribuna a mis comoderadores, dos mitos que quiero destruir. Primero, la noción de hacer un vínculo con la lucha armada con nociones de terrorismo. Eso es un descaro y es una farsa. No hay un movimiento de liberación, de defensa de derechos básicos que no se ha llevado a cabo con el uso de la fuerza, porque hay que hacer la clara distinción en los terroristas como las FARC, los terroristas como los movimientos subversivos comunistas, los islamistas radicales,
el gobierno castrocomunista que sí concluye la vida de civiles. La lucha armada, si la vamos a tildar del terrorista, pues entonces, ¿qué haremos con nuestros próceres? ¿Qué haremos con los Estados Unidos? ¿Qué haremos con la resistencia francesa? En fin, yo creo que el punto está bien claro. Y la otra idea es el rol de los Estados Unidos en esta lucha contra el castrocomunismo. Primero, no hay un movimiento de independencia, de liberación o de descolonización que no haya contado con una potencia extranjera o factores internacionales que lo contribuyeron. Eso es un hecho. Los Estados Unidos, sin la ayuda de Francia, se hubiera demorado muchísimo más para alcanzar su independencia. América Central, América del Sur, mejor dicho, le debe a Francia, y a Francia de Napoleón Bonaparte, en gran medida por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Europa, su independencia. Los Estados Unidos, la administración Eisenhower, hizo 25 intentos de reconciliarse con el castrocomunismo desde el 1 de enero hasta mediados de 1960. En otras palabras, el gobierno de Dwight Eisenhower no quería pelearse. Es más, Fidel Castro le debe mucho a los Estados Unidos porque gracias a un embargo, el embargo de armas, le facilitó que llegara al poder. Así que la noción de que los factores internacionales no tienen nada que ver es un descaro absurdo. La lucha interna en Cuba no empezó con la CIA. La CIA, al ver que el comunismo internacional, que los representantes rusos, los checos, los alemanes orientales estaban dentro de Cuba, ya cuando vio que el régimen castrocomunista no quería ningún tipo de reconciliación, empezó a colaborar. Pero hay que entender que no hay un proceso. Que la pregunta de los sandinistas, la ayuda que recibieron de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de Figueres en Costa Rica y del gobierno de México, si no le atribuye, por no decir el castrocomunismo, el poder. Así que así se mueve el mundo y no tenemos por qué sentirnos ciudadanos de segundo rango, porque los Estados Unidos, que bien debería no ser el único que colabore y debería de colaborar en un esfuerzo de solidaridad con los movimientos de libertad. Abro el paso a mi compañero. Buenas noches. Bueno, yo no me siento en términos bíblicos ni tan honrado ni de atarle las sandalias a estos señores. Les pido a todos ustedes que se pongan de pie y les den un caluroso abrazo y un fuerte aplauso. En la forma didáctica que Julio ha presentado el tema, quisiera yo instruirle a los participantes que tengan en cuenta que va a haber una audiencia mundial y de aquí a muchos años otras personas van a estar escuchando esto, que no todos van a ser cubanos y que no todos van a ser conocedores. Luego, entonces, dentro de la brevedad es importante que ustedes den un contexto a las actividades que ustedes estaban haciendo y sobre todo que le toca a Ángel de Pana ser el primero al bate, que los demás les sigan el hilo y si pueden de hecho citarse mutuamente para que se vea la continuidad de la lucha, porque es importante que el mundo sepa que nunca nos hemos rendido y cómo empezó todo esto. Ángel de Pana, un hombre plantado. Los plantados son personas presas en Cuba que de ninguna manera aceptaron ponerse el uniforme de prisioneros, diciendo que ellos eran delincuentes. Ángel, usted nos pudiera explicar el movimiento martiano, el demócrata martiano, cuándo se funda, por qué, y cuáles son los motivos por los cuales usted se une a esta lucha. Bueno, muchas gracias. Ahí por ahí, en el público hay otros héroes, unos cuantos más. Algunos que estuvieron presos y otros que no estuvieron presos y que son héroes, incluso algunos que yo considero también héroes, como un recién llegado que llegó hoy mismo de Cuba, Rico de Pinar del Río, que es uno de los dirigentes de la oposición actual en Pinar del Río.
simplemente unos nos demoramos más, otros se demoraron menos, pero cuando llegó la revolución de Fidel Castro al poder, empezamos a ver que eso era comunismo. Y habiendo terminado hacía meses una lucha armada, una lucha insurreccional en contra del gobierno del secretario Batista, la mayor parte de los que nos opusimos al castrocomunismo, en aquel momento a la revolución, alguna gente, tomamos más o menos las mismas estructuras que se habían tenido en la lucha contra Batista. O sea, la mayor parte de las organizaciones se formaron de esa forma. En el caso del movimiento demócrata martiano, fue fundado en 1960, a principios de 1960, por un capitán del ejército rebelde. Y el movimiento demócrata martiano tiene digamos, algo que lo caracteriza, y es que en su casi totalidad los dirigentes de esa organización eran oficiales del ejército rebelde, pero no de la Sierra Maestra, ni de ninguna sierra, eran de la lucha en la ciudad, sobre todo en La Habana. Bernardo Corral era capitán, muy conocido, fue jefe de San Julián al principio de la revolución, pero así estaba el Infese, Jesús Silva, podía nombrar varios más, que eran los primeros dirigentes del movimiento demócrata martiano, eran casi todos oficiales del ejército rebelde, pero de la lucha en clandestina, en La Habana. Y esto dio lugar, aunque no era exclusivo de los revolucionarios, también es una característica del movimiento demócrata martiano, que no iba a rescatar la revolución, o sea, como otras organizaciones que tenían en su formato el rescate de la revolución democrática por la cual habían luchado. En el caso del movimiento demócrata martiano, no. Nosotros no éramos un movimiento ideológico, éramos un movimiento simplemente insurreccional, y en sus estatutos estaba establecido que a la caída del gobierno dejaba de existir, a la caída del comunismo. Y eso tuvo lugar que incluso ya cuando yo entro en el ejecutivo del demócrata martiano, algunos miembros de su ejecutivo no eran del ejército rebelde, habían sido militares del gobierno de Batista. O sea que era una unión de luchadores independientemente de su procedencia anterior a la revolución. El movimiento demócrata martiano se dedicó fundamentalmente, además de todas las estructuras que decía, de tener coordinadores obreros, que no podíamos competir con el 30 naturalmente, pero teníamos esa estructura general, pero fundamentalmente nos dedicábamos a la insurrección, a eso que yo no tengo ningún complejo en decir que yo fui terrorista, ningún complejo tengo para decirlo, pero terrorismo dentro de las normas que existen en los sistemas civilizados. O sea, yo me separo mucho del terrorismo de los islámicos, de los musulmanes y de esas organizaciones comunistas, ¿no? Pero nosotros hacíamos ese trabajo de llamar la atención de la ciudadanía a través de eso que se llama terrorismo. Pero también tuvimos alzado, incluso Bernardo Corral organizó en Pinar del Río un frente armado. Bernardo, para concluir mi participación ahora, Bernardo había regresado a Pinar del Río y en un enfrentamiento con alguien que lo descubrió, era muy conocido, tuvo un enfrentamiento a tiro, lo hirieron, pero pudo escapar. Y después fue fusilado en septiembre de 1961. Ya Frank pidió el conocimiento merecido a todos ellos, así que para ahorrar tiempo yo voy directo a las preguntas. Ángel, yo tengo varios amigos, algunos de ellos ya fallecidos, que fueron plantados conmigo. En el caso, por lo menos de uno, se pasó los 20 años. En calzoncillo, por cierto. Yo seguro que eso ahora lo dirá. Pero esto es algo que yo creo que mucha gente en realidad no conoce. Porque hemos oído de todo lo que pasaron y siguen pasando los presos políticos, pero en el caso de ustedes es un poquito distinto. Yo quisiera que tú resaltaras las diferencias. Primeramente debo decir que para nosotros los que tenemos una organización que se llama Plantados de la Libertad y la Democracia en Cuba,
el concepto de plantado que se tiene en la prisión no existe. El lema nuestro es: plantado es todo aquel que lucha por la libertad de Cuba en forma digna, independientemente de la posición que tuvo en la prisión. Pero indiscutiblemente nosotros en la prisión representábamos la rebeldía del pueblo cubano en todos los momentos, ¿verdad? Nosotros defendíamos la libertad de expresión, la practicábamos. O sea, si nosotros teníamos que mentarle la madre a Fidel Castro, lo hacíamos delante del oficial, del que estaba de guardia, o sea, era así. Nosotros manteníamos esa posición. O sea, que yo creo que la posición de plantados tiene que ver sobre todo con eso. Más que con el uniforme, más que con estas cosas, porque hubo plantado con todos los uniformes. Y hubo plantado en calzoncillo y con el uniforme amarillo y con el uniforme azul. Ese no es el gran significado, sino la actitud de rebeldía en la prisión. La actitud de rebeldía, el no aceptar la humillación. Hay cosas que a veces a uno le da, mis compañeros lo hablamos de prisión, que a veces nos da pena comentarla, porque la gente puede creer que es mentira, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Cuando yo cumplí 20 años, en esa época, si no ibas a trabajar, no te soltaban, te recondenaban. Y sencillamente tú tenías que aceptar, decir, venían a preguntarte si tú vas a trabajar, si tú decías que sí, no tenías que trabajar, sencillamente tú tenías que decir que sí, y te soltaban. Pero yo y otros dijimos que no, sencillamente dijimos que no, porque no debíamos decir que sí, porque era disminuir nuestro carácter de rebeldía. Y por lo tanto tuve más tiempo recondenado, como otros, decenas más de hermanos nuestros. O sea, la situación del presidio fue una muestra del coraje de los cubanos, tanto el presidio político femenino como el masculino. Era una muestra del coraje que tuvimos en la lucha y que mantuvimos en la prisión. En el trabajo forzado decíamos: no corremos, no nos apuramos, y nos entraban a bayonetazos y asesinaron a varios de nosotros y nos manteníamos así. Esa era la consigna y la cumplimos. Categóricamente te digo que ni tú ni ninguno en esta mesa son terroristas, son patriotas. Seguro. Mi pregunta es: ¿cuál fue el principal fallo, tú crees, en poder, fueron las infiltraciones del régimen castrocomunista, fue los números superiores en cuanto a el enemigo, la resurgencia del comité del CDR, que presentó un obstáculo difícil? O sea, ¿qué es lo que tú podrías señalar como tal vez el obstáculo principal para poder exitosamente conspirar? Yo creo que hay varias condiciones. Y ahora, analizarlas 50 años después nos facilita descubrirlas. En aquel momento no era fácil descubrir. Pero yo creo que una de ellas es la infiltración. Yo creo que el haber elaborado un modelo de lucha similar al que se había enfrentado a una dictadura de derecha, el gobierno Batista, fue un error. O sea, no se trata, no se enfrenta igual a una dictadura militar de derecha que a un régimen totalitario. Ya eso lo hemos descubierto, pero en aquel momento no nos dábamos cuenta. Y entonces hubo una lucha de ir al heroísmo, el tremendo heroísmo de los alzados en el Cambrai, en toda Cuba, en Guine, en los llanos de La Habana. Eso no tiene parangón, ¿verdad? Eso hay que compararlo con los mambises. Pero en mi opinión, no es la forma de luchar contra un régimen totalitario. Porque te mandan 100.000 milicianos, te cierran, no puedes. Entonces, yo creo que los conceptos de lucha que tuvimos al principio no fueron los más adecuados, pero no nos arrepentimos, naturalmente, de haberle hecho lo que tuvimos que hacer. O sea, confiábamos demasiado
quizá eso dio lugar a que se nos infiltraran. ¿Cómo podíamos evitarlo? Yo creo que hay formas de poder evitarlo, un poco más de trabajo, de investigación, etcétera, de no aceptar, de no crear tanto, porque y hay que decirlo, ¿no? Hay que un poco de crear posiciones políticas para el futuro, que tener más gente en el movimiento, en el partido, eso es un error. Para luchar contra un régimen de ese tipo, no podíamos haber sido así como fuimos, un poco pensábamos. Y yo creo que otro factor, que para mí siempre lo he considerado, que no hizo posible que el sacrificio, la vida que se entregó, muchos murieron en combate, fusilados, otros murieron en la prisión, fue el haber estado a 90 millas de los Estados Unidos. Si hubiésemos estado a 9.000 millas de los Estados Unidos, Cuba hubiera sido libre ya. ¿Por qué? Porque hay que situarse en aquella época, que tienen mi edad y vivieron aquellos años. No puede haber comunismo a 90 millas de los americanos. No puede haber. O sea, estábamos demasiado confiados en que no podía suceder. Y eso fue un error. Para mí es un error. Definitivamente los americanos nos han ayudado, pero también nos han ayudado y nos siguen ayudando a que los cubanos vengan para acá. Y aquí no vamos a tumbar a Castro, los que van a tumbar a Castro están allá, siempre han estado allá. Entonces yo he tenido oportunidad de discutir este tema con funcionarios de esta administración, con esta administración no me han dado oportunidad a hablar nada, con anteriores administraciones, y se lo he dicho, ustedes son demasiado bondadosos con los cubanos, para que dejarlo entrar aquí, a mí, a todo el mundo, pero esa no es la solución no está en que todo el mundo venga para acá. Movimiento 30 de noviembre, Frank País. ¿Quién era Frank País y por qué el 30 de noviembre? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Tenían ustedes contacto con el movimiento demócrata galmastiano, con otros, o cada cual iba por su cuenta? ¿Y por qué todavía usted sigue presente en la lucha? El movimiento 30 de noviembre fue alrededor de marzo de 1960, fundamentalmente en ese entonces basado en la sección obrera. El movimiento, el secretario general de la CTC revolucionaria, David Salvador, después del 10º congreso, yo no era de la sección obrera, estoy diciendo cosas porque era mi compañero ya de esta parte de la historia. Después del 10º congreso, que se ve que decididamente los Castro ya han decidido darle el apoyo a lo que es el comunismo tradicional, se empieza a gestionar dentro de la sección obrera, ya enfrentar la situación. Y ya sobre marzo del 60, el secretario general, que era David Salvador, y alrededor, en aquel entonces existían alrededor de 33 federaciones de sindicatos nacionales. De esos sindicatos nacionales, alrededor de 26 formaron inicialmente el 30 de noviembre. Eso da una idea de la fuerza obrera que en ese momento Claro, el movimiento escoge la fecha del 30 de noviembre y la figura de Frank País como un símbolo de que el 30 de noviembre se efectuó y se logró tomar Santiago de Cuba sin que existiera Fidel Castro en la isla. Entonces, no participó Fidel Castro en esa acción revolucionaria. Y al mismo tiempo la figura de Frank, que llegó a ser coordinador nacional del 26 de julio, era una figura de un revolucionario religioso, porque él pertenecía precisamente a una agrupación religiosa, y de ideas democráticas. Por eso se escoge el 30 de noviembre y la figura de Frank País como símbolo para identificar un desprendimiento, vamos a decir así, de la parte revolucionaria que no aceptaba la desviación de lo que eran las ideas originales de volver a la Constitución del 40, la elección en 6 meses, bueno, todo lo que constituía precisamente la base inicial de los compañeros que lucharon en contra de Batista,
para volverla a reinventar, a volver a continuar con esa lucha. El movimiento se creó en base a, como dije anteriormente, a la sección obrera, pero se formó de 4 bases principales. O sea, lo que eran la parte obrera, que fue la que inicialmente la parte estudiantil, la sección profesional. Se suponía que iba a existir una sección campesina, pero los campesinos que generalmente se empezaron a vincular con los alzamientos que se produjeron a lo largo de toda la Cuba, y eso no se llegó a efectuar como tal. Y la sección de acción y sabotaje, de la que a mí me tocó formar parte y es de la que conozco y de la que puedo más desarrollar. Por ejemplo, para dar una idea de esa situación, ya a finales del 60, el 30 de noviembre del 60 precisamente, se lograron hacer un sabotaje que se quedó en mucha parte de La Habana sin la parte eléctrica, que se volaron unos problemas eléctricos de estos que producían la electricidad, y se quedó en mucha parte de La Habana, y bueno, todo lo que fueran sabotajes económicos y de propaganda. Por ejemplo, se hacían una especie de explosiones que no tenían posibilidad de matar gente, pero sí movían propaganda que se ponía alrededor, que la expandía como si fuera papeles que decían muestra la revolución, decidir la traición, todo ese tipo de propaganda. Ya del 30 de noviembre del 60 en adelante se recrudece, porque ya se empiezan a hacer sabotajes, se empiezan a hacer acciones armadas. Y para que tengan una idea de la velocidad que se vivía en ese momento, por ejemplo, el 31 de diciembre del 60 cayó preso Irán González Herrera, que fue el primer jefe de acción que tuvimos en la organización. En febrero, el que lo sustituye, Luis Nibó, que era un capitán del ejército rebelde, cae preso en Oriente tratando que iban a tratar de hacer un alzamiento que se pudo efectuar muy poco, porque nada más que logró Tico Herrera y unos cuantos asaltos, porque lo demás fue descubierto. El que lo sustituye, Carlos Manuel Delgado, a principios de abril, tiene un tiroteo que logra matar a un capitán del ejército que lo querían detener y era otro más, pero a él lo hieren muy grave, lo cogen y es posteriormente fusilado. Lo sustituye un compañero que había sido de la parte del 26 de julio, que era Jorge Rodríguez Sierra, que cae el 19 de abril, cae precisamente, matan al segundo de acción que va con él y lo cogen preso a él, que se le acaban las balas, y eso fue en el centro de La Habana, en Florida, Agua Dulce. En ese momento ya está pasando el proceso de Playa Girón y se trata de en la primera reunión después de Playa Girón, yo propongo que en este caso yo había asumido momentáneamente la jefatura de acción y sabotaje porque era el organizador nacional de acción y sabotaje. Yo propongo a un compañero nuestro, también de un reconocimiento revolucionario en la lucha, Alberto Emiliano Jorge, como jefe de acción, y da la casualidad que para poder dedicarse por completo a la lucha va a recoger a la señora de él por ponerle en una casa de seguridad, y lo estaban esperando, se pagó a los tiros y lo mataron. Y ya de ese momento en adelante, de finales de abril en adelante, yo asumo la jefatura de acción y sabotaje. Por ejemplo, cuando dijo Julio, que yo le presenté a un compañero nuestro que está aquí, Javier Deni, que en ese momento Javier, durante todo ese tiempo, fue jefe de acción de la provincia de Habana, que está por ahí. Javier parte, para que te vean. Javier estuvo de jefe de acción y después se alzó en Oriente, que fue el grupo que tomó el cuartel de la Pimienta, él decía que tomó el cuartel de la Pimienta, y estuvo alzado hasta que lo hirieron en combate y fue capturado, que todavía le quedan. Eso fue la rapidez con que se vivía. Yo caí preso el 13 de octubre del año 61, entonces, dado las circunstancias como van oyendo el tiempo, era el que más duré en ese tiempo. Llegué hasta el 13 de octubre del 61 que fui detenido. Sí, Ismael, de cierta manera, para continuar, pregunto un poquito antes. Lo dijiste cuando empezó el movimiento.
cuando empezó la oposición activa, cómo la oposición directa contra el régimen, o sea, desde mediados del 60 en adelante, ¿cuándo fue que ustedes empezaron a tomar estas acciones? Y después, ¿cómo, o sea, hasta dónde y hasta cuándo siguió la lucha esa, sobre todo en los primeros años de el régimen? Bueno, desde marzo en adelante empieza lo que se llama la fase organizativa, después de tratar de crear precisamente estos distintos sectores en las provincias. Se organizara la dirección de acción y sabotaje en todas las provincias, la sección estudiantil en todas las provincias. Ya desde mediados de marzo del 60 en adelante es que se empieza a recolectar los elementos necesarios para poder producir ese tipo de lucha, ¿no? Los elementos explosivos, armas, que muchos habían sido, la mayoría, los oficiales del ejército, los miembros del ejército rebelde, y tenían sus armas propias, y empezar a desarmar milicianos para poder recolectar armas. Desde ya, como yo dije ahorita, desde un poquito antes de noviembre, ya de septiembre, octubre, es que se empiezan a hacer determinadas acciones como esa de empezar a desarmar milicianos para quitarle las armas que tenían, para ir empezando a recolectar armas. Se hicieron algunos sabotajes, pero la fase esa violenta, pudiera decir, por ejemplo, cuando detienen a Irán González, que es el primer jefe de acción, lo detienen precisamente en una fábrica de explosivos. Entonces ya estaba la cosa que todos los días pensábamos qué cosas se iba a hacer. No digo qué vamos a hacer. Ya cuando no se hacía, porque eso forma parte de la psicología y los que están aquí, que han participado, eso lo saben, de la gente de acción, que ya se acostumbran, es como la adrenalina en el cuerpo, cuando te dicen, no, esta semana no va a hacer nada, nos sentimos mal. Entonces, ya de ahí en adelante comienza precisamente la fase violenta. Yo caigo preso, estuve preso, me sustituye un compañero nuestro que después fue preso también, Alfonso Randú, un poquito antes de agosto, de los famosos 30 de agosto, cayeron presos ellos también, un sabotaje que hicieron. Y el que asumió la posición, que se llama Juan Carlos Montes de Oca, que ya entonces era el jefe militar para el proyecto del 30 de agosto, una insurrección que iba a haber nacionalmente, que después posteriormente fusilado. Ahí ya, del 30 de agosto en adelante, podemos decir que esa lucha en las ciudades violenta, por lo menos en lo que respecta al 30, no se pudo llevar a cabo por carencia precisamente de los elementos para poderlo hacer. Más bien la cosa se concretó a tratar de ayudar a los que estaban en ese momento atados todavía y tratar de ver de qué forma se le hacía llegar posteriormente. Hoy en día nosotros hemos creado dentro de Cuba, no hemos creado, sino logramos participar en una nueva fase de la lucha como está ahora planteada, que no es la lucha armada, que es el Partido Democrático 30 de noviembre, que es un partido opositor, no es un partido por los derechos humanos. Eso forma parte de lo que se quiere conquistar, pero fundamentalmente es un partido opositor, un partido de confrontación con el gobierno. Ismael, el movimiento 30 de noviembre proviene de las filas del sindicalismo. En la CTC, la Confederación de Trabajadores Cubanos, hay un pequeño número de comunistas en los años 60. ¿Qué receptividad tú hallaste en la membresía? Bueno, ya te digo, yo no tengo aquí, yo no soy proveniente de la sección obrera, yo entré directamente, yo era estudiante, entré a la sección de acción y sabotaje, pero sí estuve reunido con obreros y después posteriormente preso con ellos. Ya del 10º Congreso, ya en el 10º Congreso es cuando se dan cuenta los dirigentes obreros que no eran comunistas, que la dirección del castrismo, vamos a decirlo así, de la revolución en ese momento, de la revolución que seguían los postulados